Capítulo 3. El eco de la ejecución. El mundo de los humanos apesta a miedo. Ese miedo se mezcla con el sudor, la sangre, las palabras no dichas, las decisiones hipócritas. Lo aprendí rápido, desde que comencé a caminar por sus calles disfrazado de uno de ellos, ocultando mi verdadero rostro, mis 6 ojos brillando bajo un sello ilusorio que no podía contener lo que en verdad soy. Y ahora, ¡Aquí estoy! frente a ellos. Frente a él. Yuji Itadori. Una chispa diminuta en medio de un océano envenenado. No debería importarme, ¿verdad? Después de todo, soy una maldición. Una aberración nacida de la evolución torcida del clan rojo, un error que nunca debió existir. Pero entonces, ¿por qué lo observo con tanta atención? ¿Por qué cada latido suyo resuena como una maldita campana en mis oídos? Sukuna duerme dentro de él, sí, eso es lo que todos ven. Pero yo veo algo más. Algo que ni siquiera el rey de las maldiciones ha notado todavía. Yuji no es solo un recipiente. Es un punto de inflexión. Uno que puede destruir este mundo, o salvarlo. Y los idiotas del alto mando quieren matarlo. Procedan con la ejecución, escucho a uno de esos ancianos decir con voz quebrada. Están rodeados por barreras, sellos y hechiceros preparados. Todos nerviosos. Todos temiendo que algo salga mal. No por compasión. No por justicia. Por miedo a que Sukuna despierte. Pero no saben que el verdadero problema, soy yo. Estoy entre ellos. Caminando como uno más. Mirando desde las sombras. Un solo pensamiento cruza mi mente. ¿Debo detenerlos? Pero entonces aparece él. El otro yo. El verdadero Gojo Satoru. Vestido de blanco, con su venda sobre los ojos, esa maldita sonrisa arrogante que solía odiar, pero que ahora casi admiro. Deténganse, dice. Y el tiempo parece congelarse. Mi cuerpo tiembla, no de miedo, sino de anticipación. Mi reflejo humano me desafía sin saber que estoy justo detrás de la multitud, observando. Sus palabras no son una súplica. Son una orden. Y todos la obedecen. Cuando Gojo humano apareció, la ejecución se congeló en un instante que parecía estirarse hasta el infinito. Sus 6 ojos, aunque cubiertos, emanaban un poder tan absoluto que ni siquiera las barreras más resistentes pudieron resistir. Vi como la energía maldita, concentrada para acabar con Yuji, se disolvía como humo ante su presencia. Sentí un escalofrío recorrer mi ser, como si ese acto me recordara la fragilidad que aún poseo, a pesar de mi naturaleza maldita. Mientras los hechiceros retrocedían, desconcertados, el silencio se apoderó del lugar. Solo el latido acelerado de mi propio corazón maldito parecía resonar en el aire. Yuji cayó al suelo, agotado pero vivo. Su respiración era irregular, pero firme. Lo observé. Vi en sus ojos el fuego de la determinación y, a la vez, la inocencia de un niño atrapado en una tormenta que no entiende. Ese fuego me provocó una emoción que no sabía que podía sentir. Una mezcla de protección. Sí, protección. Una maldición sintiendo protección por un humano. Ridículo, pensé. Pero no pude negarlo. Gojo humano caminó hacia Yuji, arrodillándose a su lado. Sus palabras eran suaves, cargadas de confianza. No morirás hoy. Y eso cambiará todo. Una promesa. Un desafío. Y en ese momento, una chispa se encendió dentro de mí. No era rabia. No era poder. Era algo nuevo. La duda. La duda era una intrusa peligrosa. Una sombra que se extendía lentamente, filtrándose en cada rincón de mi esencia maldita. ¿Cómo podía ser que una chispa tan pequeña, como la que veía en Yuji, me afectara tan profundamente? ¿Era acaso un vestigio del humano que no era, o un fallo en mi diseño? Mientras Gojo humano ayudaba a Yuji a ponerse de pie, yo me escondía en el anonimato. Pero mis 6 ojos no paraban de analizar, de recordar, de cuestionar. Pensé en el tiempo que había pasado desde que me crearon. Una maldición con forma humana, que heredaba la técnica de los 6 ojos, pero sin pasado, sin un camino definido. Un ente que existía entre 2 mundos y no pertenecía a ninguno. ¿Era yo la maldición? ¿O era ese Gojo el que era la aberración? Me acerqué a un muro cercano y apoyé la palma de mi mano contra la fría superficie. La energía maldita vibró bajo mi piel, pero también sentí un leve calor. El calor de la vida. ¿Podía la vida brotar de la maldición? ¿Podía yo ser ese punto de encuentro? Mientras reflexionaba, una nueva amenaza se acercaba. Una energía maldita desconocida, mezclada con fragmentos de memoria rota, se movía sigilosamente hacia nosotros. El mundo no permitiría que esta pregunta quedara sin respuesta. Y yo tampoco. La energía maldita no tardó en manifestarse.
Un frío cortante se filtró en el aire, haciendo que hasta la piel de los hechiceros se erizara. Los ojos humanos no lograban verla claramente, pero mis 6 ojos captaron cada matiz, cada susurro de esa presencia oscura. Emergió de las sombras una figura corpórea, pero deformada, como si la misma oscuridad se hubiera solidificado para dar vida a un monstruo. Sus múltiples brazos se movían con una precisión siniestra, y de sus ojos rotos brotaban chorros de tinta negra que contaminaban el ambiente. Los hechiceros se prepararon para el combate, pero la verdadera sorpresa fue la calma que sentí, no de miedo, sino de anticipación. Así que el espejo está despierto, dijo con una voz rasposa la criatura. Gojo maldición, o como prefieres llamarte. Sus palabras atravesaron mi mente, resonando con una mezcla de desprecio y conocimiento. ¿Quién eres? Pregunté, sin bajar la guardia. Soy el fragmento olvidado, la sombra que Kenjaku dejó atrás, respondió. La parte que no encaja, el abismo que todo lo devora. El enemigo avanzó, lanzando una ola de maldición que hizo temblar el suelo. Activé los 6 ojos en todo su poder, enfocando la energía en mi palma. Mi técnica resonó con la maldición enemiga en un choque brutal que sacudió el lugar. Pero en medio del combate, algo cambió. Sentí que una fuerza interna luchaba conmigo. Una parte de mí quería ceder, abandonar la lucha y hundirme en la oscuridad. Pero otra gritaba por mantenerse. Era la batalla no solo contra el enemigo externo, sino contra mi propia naturaleza. La lucha apenas comenzaba. La batalla contra la sombra fragmentada era feroz, y cada choque retumbaba en mis entrañas. Pero más allá del impacto físico, lo que realmente se disputaba era el control sobre mi propia esencia. Por momentos, sentía como la oscuridad interna, la maldición pura, intentaba tomar el mando. Susurros de abandono, de rendición. Pero también emergían fragmentos de humanidad que me resistían. Recordé la mirada de Yuji, el calor de su presencia, el sentido de pertenencia que sentía con ellos. Sentí la chispa que había nacido aquella noche, ese fuego que desafiaba mi naturaleza. Golpe tras golpe, logré contener la ola oscura, usando no solo la técnica de los 6 ojos, sino algo más. Algo que no sabía que poseía, la voluntad de ser. Al final, la sombra fue dispersada, fragmentada en millones de partículas que se desvanecieron en el aire. Pero el precio fue alto. Mis ojos brillaban con un nuevo fuego, uno que mezclaba luz y oscuridad, maldición y humanidad. Sabía que este era solo el principio. El camino del espejo roto apenas comenzaba a reconstruirse. Los días posteriores a aquel enfrentamiento fueron un torbellino de emociones encontradas. Camino entre sombras y luces, sin saber qué parte de mí debe dominar. Gojo humano, sin saberlo, representa todo lo que fui y todo lo que nunca podré ser. Mientras él se mueve con la seguridad de quien posee un destino, yo lucho contra la incertidumbre de existir sin un propósito claro. Pero cada vez que veo a Yuji, a Megumi y Nobara, algo dentro de mí se agita. Un anhelo extraño. Una esperanza absurda. Sé que tarde o temprano nuestras vidas se cruzarán de manera irrevocable. Y cuando eso ocurra, el verdadero choque comenzará. La batalla interna se vuelve una guerra abierta, y no solo con Gojo humano. Porque en este mundo, las líneas entre amigo y enemigo, maldición y humano, bien y mal, son más difusas que nunca. La realidad que me rodeaba parecía difuminarse entre el peso de mi existencia y el conflicto que crecía en mi interior. Caminaba entre los pasillos de la escuela técnica, observando a mis compañeros con ojos que no solo veían, sino que sentían algo prohibido: empatía. Yuji Itadori, con su corazón ardiente, parecía la antítesis de todo lo que representaba. Y sin embargo, su lucha me inspiraba y me confundía a partes iguales. Megumi Fushiguro, con su determinación y oscuridad contenida, era un espejo de lo que podría ser mi propia alma fragmentada. Nobara Kujisaki, con su valentía desafiante, me recordaba que incluso en la oscuridad, se podía brillar. Pero la sombra de Gojo humano pendía sobre mí como una amenaza silenciosa. Sabía que él sentía mi presencia, que detectaba esta anomalía que represento. Sentí sus ojos en mí. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí un desafío. Porque aunque fuera una maldición, también era Gojo Satoru. Y ningún reflejo, por roto que estuviera, podía negar su luz. Los días se volvieron semanas, y la tensión dentro de mí solo crecía. Había algo insaciable, un abismo que parecía abrirse cada vez más. Cada vez que me enfrentaba a un enemigo, cada vez que sentía la energía maldita correr por mis venas, la lucha no era solo externa, era conmigo mismo. Mi reflejo en el espejo me devolvía una imagen partida. 6 ojos que brillaban con poder inhumano, pero también con una luz frágil, casi humana. Comencé a cuestionar mi destino. ¿Por qué yo?
¿Por qué esta maldición tenía que sentir? ¿Por qué, siendo sombra y reflejo, podía desear pertenecer a un mundo que me rechazaba? Una noche, mientras entrenaba solo, sentí una presencia. No era ni humana ni maldita. Era algo más. Una voz que me susurró al oído con una mezcla de advertencia y promesa. Tu lucha apenas comienza, Gojo maldición. El equilibrio está a punto de romperse y con esas palabras, la oscuridad me abrazó de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. El enfrentamiento con Gojo humano se volvió inevitable. Sabía que cada paso que daba acercaba más el choque entre dos versiones de una misma esencia. Pero no era solo una batalla de poder. Era una confrontación de identidades, de destinos entrelazados y fracturados. Mientras tanto, aliados y enemigos comenzaban a percibir el cambio en mí. Megumi y Nobara notaban mis momentos de duda, mis destellos de humanidad y oscuridad. Yuji, ajeno aún a la complejidad de mi lucha, confiaba en mí con una fe que quemaba. Y en la sombra, figuras como Kenjaku y otros jugadores oscuros movían sus piezas para sacar provecho del caos que se avecinaba. Cada día se sentía como un campo de batalla no solo externo, sino interno. Un reflejo roto buscando su lugar en un mundo que no estaba listo para aceptarlo. Y yo, Gojo maldición, debía decidir qué camino seguir. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando una misión conjunta reunió a ambos Gojo, el original y el maldición. El choque fue inevitable. En medio de un campo de batalla cubierto de escombros y energía maldita, nuestros 6 ojos se encontraron, reflejando la misma furia, la misma confusión, y una promesa no dicha. Solo uno podía existir plenamente. La batalla que siguió no fue solo de técnicas y poder. Fue un duelo de voluntades, de ideales, de fragmentos rotos buscando sanar o destruir. Entre explosiones de energía y maniobras imposibles, sentí como mi humanidad se aferraba con más fuerza, mientras mi maldición rugía para dominar. ¿Quién eres realmente?, preguntó Gojo humano con una mezcla de desafío y compasión. Soy lo que quedó cuando el clan Gojo fue destrozado, respondí, con voz firme. La sombra que nunca debió nacer. El combate era intenso, pero en medio de él, una verdad empezó a emerger. Ninguno era completo sin el otro. El silencio entre golpes era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar nuestra verdad. Gojo humano bajó la guardia un instante y me miró con una intensidad que traspasaba toda batalla. No eres solo una maldición ni solo un reflejo. Eres parte de mí. Y yo soy parte de ti. Sus palabras resonaron en mi alma fracturada. Durante una fracción de segundo, sentí que esa grieta dentro de mí comenzaba a sanar, como si el dolor se mezclara con la esperanza. Pero la realidad era cruel. No podíamos simplemente fusionarnos. Nuestro destino era más complejo, más oscuro. Debemos encontrar nuestro propio camino, dije, porque ahora mismo, ambos somos necesarios. Gojo humano asintió con una leve sonrisa. Mientras la batalla terminaba, una nueva amenaza emergía en el horizonte. Una fuerza que pondría a prueba no solo nuestras habilidades, sino también nuestra voluntad de coexistir. Fin del capítulo 3.